Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Acosaron a una anciana, sin saber que era general del ejército. Era una tarde normal en el pequeño pueblo de Escritorio Pequeño, Iowa, uno de esos días en los que el tiempo parece suspendido entre el final del verano y el comienzo del otoño. El cielo, uniformemente gris, pesaba como una capa de plomo sobre los tejados. Una ligera neblina se aferraba a las aceras y a las ramas desnudas de los árboles, y un viento cálido e irregular hacía que las hojas muertas se arremolinaran en una danza silenciosa, como recuerdos de una estación pasada. Las calles estaban casi vacías. Solo unos pocos residentes se apresuraban a volver a casa, cabizbajos, encorvados, indiferentes a su entorno. El olor a un viejo garaje abierto, a un café lejano, a asfalto mojado y a hojas húmedas impregnaba el aire. El rugido ocasional de una vieja camioneta Buick Ford rompía el silencio, antes de que todo volviera a quedar en silencio. En la esquina de la Cuarta Avenida y de calle Jefferson, entre una lavandería destartalada y un restaurante de comida rápida abandonado, una figura discreta avanzaba lentamente. Margaret Louise Thompson, 76 años. Una mujer negra y delgada, con el rostro marcado por los años pero impregnado de serenidad. Su cabello corto y plateado, bien cuidado a pesar de la humedad, se asomaba levemente por debajo de una boina de lana negra, desgastada pero bien cuidada. Llevaba un abrigo largo, grueso y gris ceniza, abotonado hasta el cuello. En la mano derecha, un bastón de madera oscura y lisa con un pomo redondeado. En la otra, una bolsa de lona que contenía una hogaza de pan de centeno, un pequeño tarro de miel y una lata de té negro. No se movía rápido, pero sí con paso firme. Cada paso era una declaración de dignidad. Su columna, recta como una regla. Su mirada, baja, pero atenta a todo. A primera vista, parecía una anciana cualquiera que pasa sin prestarle atención. Parecía no hacer ruido, no ocupar espacio. Casi un fantasma entre los vivos. Pero ella se dio cuenta. Apoyados contra una pared cubierta de grafitis estridentes, 3 adolescentes deambulaban sin rumbo. De esos jóvenes que uno evita sin darse cuenta. Gorras de béisbol al revés, pantalones demasiado bajos, zapatos desgastados por kilómetros de mala conducción. Su risa estridente contrastaba con la calma circundante. La pared tras ellos era un fresco caótico, grafitis incomprensibles, el rostro de un hombre gritando, un puño en alto, un corazón traspasado. Toda una galería de gritos ahogados. El líder del grupo, Ricky Malone, de 19 años, sostenía una lata de refresco vacía, que aplastó y arrojó contra la pared como si esperara una respuesta. Era alto, delgado, con la mirada en constante movimiento, como un depredador nervioso. Su chaqueta de cuero estaba remendada en los codos, y su sonrisa, siempre ligeramente torcida, sugería que disfrutaba molestando a los demás. A su derecha, Dante Ruiz, de 17 años, hijo mayor de un mecánico ausente, tenía una risa estridente y provocadora. Llevaba una bufanda roja atada al cinturón y auriculares al cuello, aunque no sonaba música. Hablaba deprisa, a menudo para disimular la vacuidad de sus pensamientos. Y por último, Travis Jenkins, 16 años. Más pequeño, más tranquilo, pero con destellos de ira en la mirada. De los que golpean fuerte cuando se sienten amenazados. Masticaba un palillo, con la mandíbula apretada y las manos en los bolsillos de su sudadera negra. Al ver a Margaret acercarse lentamente, sin mirarlos, Ricky se enderezó. Entrecerró los ojos, observando la escena como si fuera un juego. Una sonrisa burlona se extendió lentamente por sus labios. «Mira esto», les lanzó a los otros dos una abuela sola. «¿Y si fuéramos a hacerle compañía?» Dante se echó a reír demasiado fuerte para ser sincero. «Quizá lleve algún dulce en el bolso. O mejor aún, una cartera». Se acercaron, burlándose como hienas olfateando una presa fácil. Sus pasos no vacilaban. Se creían invencibles. Uno se movió delante de ella, otro detrás, un tercero a su derecha. Se formó un círculo, deliberado, amenazante. Su agresiva presencia cortó el aire como una espada. Margarita, todavía erguida, se detuvo en medio de ellos. El viento le arrebató un mechón plateado delante de los ojos, que ella apartó con un gesto lento, casi ceremonial. Finalmente,
levantó la vista hacia Rick y el líder. Su mirada no vaciló. Era de una calma sobrenatural. Frío. Insondable. Dos lagos profundos en los que un hombre incauto podría ahogarse fácilmente. Ricky dio otro paso. Quería provocar. Quería asustar. Hola, abuela, dijo, con las manos en los bolsillos y una sonrisa burlona dibujada en su rostro. No pareces muy rápido. Deberías tener cuidado en este barrio. Una carcajada se escapó de la boca de Dante, que giraba a su alrededor como un niño alrededor de una fogata. ¿A dónde va así? ¿Se te ha olvidado el camino a la residencia de ancianos? Margaret no respondió de inmediato. Los miró brevemente, con la precisión de un cirujano antes de hacer una incisión. Su mirada se posó en Ricky y lo examinó de arriba abajo. No necesito tu atención. Su voz era tranquila. No era un grito ni una amenaza. Solo una certeza congelada, afirmó con la firmeza de una orden militar. Pero ellos no entendieron. O mejor dicho, se negaron a escuchar. Ah, pero insistimos. Dante se burló, acercándose a ella. Empujó su bolsa de compras, que se inclinó ligeramente. Una manzana saltó y rodó suavemente por la acera, deteniéndose a unos metros de distancia. Travis, que hasta entonces había permanecido en silencio, dio un paso adelante, y con la punta del zapato, apartó el bastón de Margaret con una sonrisa cruel. ¿Quieres que te ayudemos a caminar? Podríamos llevarte al hospital, si de verdad quieres. Margaret dio un paso atrás, pero no era miedo ni vacilación. Era una maniobra de reposicionamiento. Su rostro no delataba emoción alguna. Permaneció erguida, anclada al suelo como una estatua de bronce. Entonces, muy lentamente, habló. Tienes 3 segundos para retirarte. De repente se hizo un silencio. Incluso el viento pareció detenerse. Ricky entrecerró los ojos con sorpresa. Luego se echó a reír, seguido pronto por los otros dos. ¿3 segundos? ¿Qué vas a hacer, abuela? ¿Nos vas a pegar con tu bastón? Pero entonces Margaret hizo algo inesperado. Dejó su bolso en la acera con un gesto tranquilo, controlado, casi ceremonial. El roce de la tela contra el hormigón pareció marcar una pausa solemne. Luego, con deliberada lentitud, se quitó la boina negra y la guardó con cuidado en el bolsillo interior de su abrigo. Este gesto aparentemente simple era un símbolo poderoso, se desprendía de la apariencia de anciana vulnerable para revelar la guerrera que seguía siendo. Enderezó los hombros de repente, al instante. Su postura cambió, enderezándose como el mástil de un barco en medio de una tormenta. Su figura, hasta entonces frágil a los ojos de los adolescentes, se impuso de repente con la fuerza de una montaña. Su mirada, hasta entonces serena y paciente, se volvió dura, penetrante, firme. Entonces ella habló. Su voz, antes suave y serena, cambió a un tono claro, profundo y autoritario. Cada palabra resonaba en el aire como el crujido de una orden dada en el campo de batalla. No había agresión en sus palabras, sino una fuerza silenciosa, una convicción que aplastó toda resistencia. Me llamo Margaret Louise Thompson. Mayor general retirada del ejército de los Estados Unidos. 35 años de servicio. 8 campañas internacionales. 3 condecoraciones presidenciales. No tolero ni amenazas ni desprecio. Ahora, apártese. De repente, cayó un silencio denso, pesado como una manta de plomo. El viento dejó de soplar, las hojas suspendidas en el aire parecían congeladas. Incluso el ruido lejano de la ciudad se había apagado. Los 3 adolescentes se quedaron paralizados. Su risa quedó ahogada por el aire gélido. Ricky frunció el ceño con incredulidad y apretó la mandíbula. «Estás diciendo tonterías. Solo eres una anciana». Su voz era una mezcla de incredulidad y desafío. Dio un paso adelante, demasiado cerca, demasiado seguro de sí mismo. En una fracción de segundo, Margaret giró con sorprendente fluidez. Sus movimientos, precisos y ágiles como los de un cirujano, rodearon la muñeca de Ricky con el brazo, y con un gesto perfectamente controlado, lo lanzó contra la pared cubierta de grafitis. El cuchillo que Ricky había sacado disimuladamente se le resbaló de la mano y cayó pesadamente al suelo.
No le infligió heridas ni golpes. Pero él quedó inmovilizado, aprisionado por una fuerza invisible e implacable. Sus ojos se abrieron de par en par, impotentes. Margaret lo miró directamente a los ojos, lentamente, sin piedad. Error número 1, subestimar al oponente. Error número 2, creer que la edad debilita la experiencia. Error número 3. Ella enfatizaba cada palabra, como un martillo golpeando un yunque. Atreverse a atacar a un soldado condecorado. Dante y Travis retrocedieron de un salto, con el rostro pálido y la respiración entrecortada. Se miraron aterrorizados, dándose cuenta de que la situación había ido mucho más allá de su juego infantil. En ese mismo instante, una voz temblorosa se elevó desde un porche cercano. Era, señora Harris, un ex maestro de escuela local, que había observado toda la escena en silencio. Con mano temblorosa, sacó su teléfono y marcó el 911. Las sirenas aullaban a lo lejos, interrumpidas por el rugido profundo de los motores. 2 patrullas recorrieron la Cuarta Avenida, con los frenos chirriando y las luces destellantes, proyectando rayas azules y rojas sobre las paredes grafiteadas. La tensión en el aire era palpable. Los transeúntes, atraídos por el ruido, se habían detenido a cierta distancia, algunos grababan la escena con sus teléfonos, otros observaban en un silencio mezclado con confusión y respeto. 3 oficiales salieron rápidamente de sus vehículos, con las manos en los cinturones de seguridad. Observaron la escena con miradas expertas. La imagen que tenían ante ellos fue inesperada, una anciana, erguida como un soldado, estaba a pocos metros de 3 adolescentes paralizados, uno de ellos, Ricky, seguía parcialmente inmovilizado contra la pared, con el rostro ceniciento. A sus pies, una pequeña navaja plegable, tirada allí como un inútil remanente de arrogancia. El oficial más joven instintivamente sacó su bastón, listo para intervenir. Pero otro, más viejo, se detuvo en seco. Avanzó lentamente, ligeramente sin aliento, su mirada cambiando al reconocer la silueta de esa mujer inmóvil, digna, con la cabeza en alto y la postura impecable a pesar de su edad. Sus ojos se abrieron con una mezcla de sorpresa, respeto y admiración silenciosa. «Señora, ¿es usted realmente la general Margaret Thompson?», preguntó con cautela, como si se estuviera dirigiendo a una heroína de un libro. Margaret asintió lentamente. Jubilado, dijo con voz tranquila y serena, casi suave después de la tormenta, pero nunca renunciamos realmente a quienes somos. El policía respiró hondo. Bajó ligeramente la cabeza, en un gesto de respeto casi instintivo. Leí tu libro en la academia, La guerra interna. Era lectura obligatoria para nuestra generación de graduados. Eres una leyenda. Incluso nuestro instructor te consideraba un modelo a seguir. Apenas se encogió de hombros, humilde. Como si las condecoraciones, los honores, las menciones en los libros de texto no pesaran nada comparados con el momento presente. Solo quería comprar un poco de pan, dijo, asintiendo con la barbilla hacia su bolso en el suelo. Estos chicos tenían otras ideas. El agente se acercó lentamente a Ricky, quien seguía paralizado, con la muñeca enrojecida pero ileso. Lo empujó hacia atrás y se agachó para recoger el cuchillo del suelo, con guantes puestos. Otro agente esposó con calma a Dante y Travis, quienes aún estaban en shock. Ninguno protestó. El silencio que reinaba se había vuelto denso, casi sagrado. Pero mientras escoltaban a Ricky hasta el coche patrulla, se dio la vuelta. Algo en su interior, quizá por primera vez en su corta vida, se había roto por completo, o quizá había despertado. Su voz era más baja. Vacilante. Casi infantil. Pero, ¿por qué no nos pegaste más fuerte? Podrías habernos hecho mucho daño. Margaret lo miró directamente a los ojos, sin desprecio, sin ira, con una gravedad casi maternal. Porque la fuerza no se mide por la brutalidad. Dejó que se hiciera un breve silencio, como para asegurarse de que las palabras habían calado hondo. Ella se mide contra el control. Nadie se atrevió a añadir una palabra. Incluso el joven policía, que aún no había quitado la porra, parecía preocupado. Miró a Margaret como se miraría a una figura de otra época, una época en la que el honor, la disciplina y la moderación no eran virtudes abstractas, sino fundamentos sólidos. Señora Harris, todavía en su porche, se secó discretamente una lágrima del rabillo del ojo.
Unos días después, un vídeo amateur grabado desde la ventana de un segundo piso se publicó anónimamente en redes sociales. Mostraba una escena impactante y perturbadora, una anciana, erguida e imperturbable, sometiendo a un joven matón armado sin hacerle daño, con la precisión de un soldado, y la dignidad de un líder. El vídeo era mudo, pero las imágenes hablaban por sí solas. En menos de 24 horas, las visualizaciones superaron el 1.000.000. Las publicaciones se compartieron en masa desde todos los rincones del país, acompañadas de comentarios de asombro. ¿Quién es esta increíble mujer? Una auténtica heroína viviente. Esto es lo que significa, la verdadera fuerza es el control. Los periodistas se interesaron rápidamente por su pasado. Antiguos compañeros de armas testificaron. Resurgieron fotos en uniforme. Los registros militares confirmaron, Margaret Louise Thompson había sido una de las primeras mujeres negras en alcanzar el rango de general de división en el ejército de los Estados Unidos. Una pionera. Una estratega temida. Una mujer que dirigió unidades en 3 continentes, en condiciones extremas, siempre respetada, a menudo admirada, y rara vez en los medios. Rescatamos su obra olvidada, La guerra interior, un libro sobre la disciplina mental de los soldados, la gestión del estrés, la inseguridad y el liderazgo ético, se convirtió de la noche a la mañana en un éxito de ventas. Académicos, psicólogos e incluso coaches empresariales comenzaron a citar fragmentos. La ciudad de escritorio pequeño, hasta entonces conocida por sus tranquilos mercados y barrios antiguos, de repente se convirtió en el centro de un homenaje nacional. El alcalde organizó una ceremonia pública en la plaza central. Una multitud impresionante se reunió. Se izaron banderas. Un coro local cantó el himno nacional. Margaret, vestida con un sencillo traje azul marino, subió lentamente al escenario. Saludó al público con un gesto preciso y militar. Su mirada era seria pero amable. Le dieron una medalla de honor civil, una distinción poco común. Los veteranos se levantaron uno a uno para saludarla, con el puño en el corazón. Los niños de la escuela local recitaron su historia, mientras varias jóvenes negras sostenían carteles que decían: «Gracias, General Thompson. Gracias a usted, sé que es posible». Y sin embargo, a pesar del reconocimiento, a pesar de la emoción, Margaret rechazó entrevistas, evitaba las apariciones en televisión, las invitaciones a Washington y los contratos editoriales. Cuando un periodista la presionaba, respondía con una discreta sonrisa: «No hice esto para volver a ser famoso. Hice lo que tenía que hacer». Como siempre. La verdad era que presentía que algo más se avecinaba. Una misión silenciosa e íntima. Desde el incidente, varios jóvenes del barrio habían intentado acercarse a ella. Algunos, como Travis, había pedido hablar con él. Otros, como Ricky, había escrito cartas de disculpa torpes pero sinceras. Margaret comprendió entonces que su misión en este mundo aún no había terminado. Tras años de servicio militar, de batallas libradas tanto en frentes visibles como discretos, se dio cuenta de que el verdadero campo de batalla estaba ahora allí, en el corazón de su propia comunidad. Y fue en el modesto sótano de la iglesia bautista de Davenport, entre los desgastados bancos de madera y las paredes cubiertas de dibujos infantiles, donde decidió tomar las armas de nuevo, ya no para luchar, sino para ayudar a la gente. Inició talleres semanales. El cartel en la puerta simplemente decía: «Disciplina, valor, respeto, por el general M. Thompson, retirado. Entrada gratuita». Durante los primeros días, pocos se atrevieron a cruzar el umbral. Pero quienes lo hicieron, se marcharon profundamente conmovidos. Margaret nunca les gritó. No daba órdenes como antes en una plaza de armas. Hablaba en voz baja, firme y tranquila. Y, sobre todo, escuchaba. De verdad. Madres solteras, adolescentes perdidos, exdelincuentes, todos encontraron en ella una fuerza serena, un faro en su oscuridad interior. Les enseñó el arte del silencio. El respeto a la palabra. La importancia de la postura. Un hombre íntegro empieza por mantenerse erguido, repetía. Poco a poco, en este barrio a menudo abandonado por las instituciones, Margaret Thompson se convirtió en un pilar. No en una celebridad. No en una heroína mediática. Pero en una presencia. Una columna invisible en la que otros podían apoyarse sin temor a caer.
Y luego estaban Ricky, Dante y Travis. Tras su comparecencia, un juez progresista, conmovido por la historia viral e impresionado por la calma con la que Margaret manejó la situación, propuso una alternativa al encarcelamiento, un programa de rehabilitación cívica. Los 3 adolescentes fueron enviados a un centro especial, dirigido nada menos que por la propia Margaret. La primera mañana, antes de que saliera el sol, los sacó en silencio. Sin gritos. Sin insultos. Les dio unas zapatillas deportivas, una camiseta gris sencilla y los condujo a una carretera desierta a las afueras del pueblo. ¿Camina? 6 kilómetros. Sin decir palabra. Yo iré delante. Al principio, se quejaron. Ricky cojeaba un poco. Travis arrastraba los pies. Pero a medida que pasaban los minutos y el sudor les arreciaba, algo cambió. Al final de la marcha, cuando el cielo empezó a enrojecerse, Margaret se detuvo. Se giró lentamente hacia ellos. Su mirada penetrante no reflejaba ira ni desprecio. Solo exigencia. Lo que hiciste fue una cobardía, dijo. Pero eso no significa que estés perdido. Los 3 jóvenes miraron hacia abajo. Este país necesita jóvenes fuertes. ¿Rectos? Justos. No niños que esperan a que la noche se convierta en sombras. Necesita constructores. Vigilantes. Les enseñaré a caminar de nuevo. A estar de pie. A convertirse en lo que siempre debieron haber sido. No se atrevieron a contradecirla. Esta vez no. Algo en su interior, imperceptiblemente, había cambiado. Los días siguientes fueron duros. Despertarse al amanecer. Limpiar las zonas comunes. Meditar en silencio. Leer textos sobre Mandela, Audie Murphy y Harriet Tubman. Margaret no les sermoneaba. Les daba misiones. Responsabilidades. Y a veces, en los raros momentos de gracia, les contaba su pasado. Como, siendo una joven recluta negra en un ejército que aún dudaba en ver mujeres al mando, se mantuvo firme. Como comandó una unidad mixta en el Golfo y se negó a ceder ante las órdenes racistas. Como fue herida una vez, no por una bala, sino por la mirada de un soldado al que había salvado, quien se negó a saludarla. Una mañana, mientras Travis terminaba sudoroso una serie de flexiones, se atrevió a hacerle una pregunta. ¿Por qué haces esto? ¿Por nosotros? Después de todo lo que te hemos hecho. Ella lo miró fijamente durante un largo rato. Porque nadie me contactó a tu edad. Y porque vales más de lo que crees. Margaret Thompson no era solo una exgeneral. Se había convertido, para estos jóvenes y para tantos otros, en una guardiana. Una educadora. Una centinela del honor. Ese día, en una calle olvidada de Estados Unidos, no solo había desarmado a 3 adolescentes. Había desactivado bombas de tiempo. Les había demostrado que se puede ser fuerte sin ser violento. Orgulloso sin ser arrogante. Y sobre todo, les había enseñado una lección que quedaría grabada para siempre. La dignidad no grita. Se impone. Camina con rectitud. Y cambia el mundo, paso a paso.